El Tao de la física. En este libro, Fritjof Capra ofrece una visión fascinante que conecta la física moderna con las filosofías místicas orientales. A través de su experiencia personal y profesional, Capra descubre los paralelismos profundos entre el mundo subatómico descrito por la física cuántica y las antiguas enseñanzas de tradiciones como el hinduismo y el taoísmo. El Tao de la física ha sido un éxito desde su publicación original, siendo una obra influyente no solo en el campo de la ciencia, sino también en la exploración espiritual y cultural. Capra explica cómo nuestra cultura ha priorizado valores como la competencia y el análisis, elementos que relaciona con los principios Yang, en detrimento de aspectos más integradores y colaborativos asociados con el Yin. Este desequilibrio, según el autor, ha llevado a una crisis global con dimensiones sociales, ecológicas y espirituales. Sin embargo, él observa un cambio en la sociedad, un movimiento hacia una visión más holística que busca reconciliar estos aspectos complementarios, promoviendo un equilibrio entre lo masculino y lo femenino, lo racional y lo intuitivo. El impacto de la nueva física no se limita al campo científico, también nos confronta con dilemas morales y filosóficos. Capra señala que la física moderna ha desafiado el ideal clásico de la objetividad científica, mostrando que la mente humana, con sus patrones de pensamiento y valores, influye en los descubrimientos científicos. Los científicos, por tanto, no solo tienen una responsabilidad intelectual, sino también una responsabilidad ética respecto a las implicaciones de sus investigaciones. La presente edición actualiza el contenido con nuevos descubrimientos en la física subatómica, reafirmando las ideas clave de Capra sobre la conexión entre la ciencia y el misticismo. Esta obra sigue siendo un llamado a una transformación cultural, donde el entendimiento de la realidad requiere un cambio profundo en nuestros pensamientos, percepciones y valores. ¿La física moderna, un camino con corazón? La física moderna ha tenido un impacto profundo en la sociedad y en la forma en que entendemos el universo. Además de su influencia tecnológica, ha provocado una revisión de conceptos fundamentales como la materia, el tiempo, el espacio y la causalidad. Estos cambios han alterado nuestra visión del mundo, acercándonos a perspectivas similares a las del misticismo oriental, lo cual ha sido señalado por varios físicos notables. La física cuántica y la relatividad nos invitan a reconsiderar nuestras creencias y a comprender la realidad desde una perspectiva más amplia y unificada. Curiosamente, los principios de la física moderna presentan paralelismos sorprendentes con las enseñanzas filosóficas del hinduismo, el budismo y el taoísmo. Esto ha sido reconocido por algunos científicos que han encontrado similitudes entre los descubrimientos científicos y las antiguas sabidurías orientales. A medida que se exploran las propiedades del mundo subatómico, es difícil distinguir si ciertas afirmaciones provienen de un físico o de un místico, ya que los conceptos se alinean de manera inesperada. La historia de la ciencia occidental ha recorrido un largo camino desde los antiguos griegos, quienes no separaban ciencia, filosofía y religión. Sus ideas místicas, como la visión de la materia animada y la unidad de los opuestos, encontraron un paralelismo con las filosofías orientales. Sin embargo, la evolución del pensamiento occidental llevó eventualmente a una separación entre espíritu y materia, creando un dualismo que prevaleció durante siglos. El dualismo alcanzó su apogeo con la filosofía cartesiana de René Descartes, que separaba la mente de la materia. Esto permitió a la ciencia tratar el mundo físico como una máquina, enfoque que dominó hasta la llegada de la física moderna. Hoy, esta ciencia vuelve a conectar con las antiguas visiones místicas, pero ahora lo hace a través del rigor matemático y la experimentación científica, lo que refuerza su validez y nos invita a ver el mundo con una comprensión más profunda. Saber y ver. El conocimiento humano se ha dividido en dos formas principales, el racional y el intuitivo, asociados a la ciencia y la religión, respectivamente. Mientras en Occidente se tiende a valorar más el conocimiento racional,
En Oriente se prioriza el intuitivo, considerándolo superior. Ambas formas de conocimiento buscan describir el mundo, aunque sus enfoques son muy distintos. El conocimiento racional se basa en la discriminación, comparación y categorización de los fenómenos, creando un sistema abstracto que trata de representar la realidad, aunque de manera limitada. La ciencia moderna, como la física, ha evidenciado estas limitaciones, ya que las abstracciones nunca logran capturar por completo la complejidad del mundo natural. Por otro lado, el conocimiento intuitivo, promovido por los místicos orientales, busca una experiencia directa de la realidad que trasciende el pensamiento intelectual y sensorial. Este conocimiento absoluto no puede ser explicado con palabras ni conceptos, ya que pertenece a un nivel de comprensión más allá de los sentidos y el intelecto. En el misticismo oriental, la experiencia mística se considera la base del conocimiento, similar a como la ciencia se basa en la experimentación. Diferentes escuelas, como el budismo y el taoísmo, tienen enfoques variados, pero todas coinciden en que el conocimiento surge de una percepción directa de la realidad, más allá de lo intelectual. En el Zen, por ejemplo, se enfatiza la experiencia de la iluminación sin necesidad de explicaciones, mostrando que el conocimiento real se obtiene a través de la observación y la experiencia personal. El concepto de ver en estas tradiciones no debe tomarse de manera literal, sino como una forma de percepción intuitiva que trasciende los sentidos. Así, el ver en el misticismo oriental se refiere a una experiencia no sensorial de la realidad. Este conocimiento se parece al proceso experimental de la ciencia, donde la observación directa lleva a la formulación de teorías y modelos. Aunque la experiencia mística es subjetiva, también es profunda y empírica, similar a cómo la ciencia se desarrolla a través de observaciones directas y repetibles. La meditación es una herramienta clave en estas tradiciones para alcanzar una conciencia directa e intuitiva. Esta práctica implica silenciar la mente racional y desarrollar una consciencia abierta y receptiva. A través de diferentes técnicas como el yoga, el tai chi o el arte, se busca entrar en un estado de alerta profunda, sin aferrarse a pensamientos, permitiendo una percepción clara y unificada del entorno. Este tipo de consciencia es esencial para la autotransformación y el entendimiento del Tao, que se experimenta cuando la mente alcanza un estado de paz y concentración total. Los místicos orientales son conscientes de que la descripción verbal de la realidad es inexacta e incompleta. Para ellos, la experiencia directa de la realidad trasciende el lenguaje y el pensamiento, por lo que las explicaciones siempre son parciales. En este contexto, el misticismo hindú utiliza mitos, metáforas y símbolos para transmitir la experiencia mística, pues el lenguaje mítico está menos restringido por la lógica, permitiendo expresar mejor la realidad experimentada que el lenguaje literal. Los hindúes ven a los dioses como representaciones de diferentes aspectos de la realidad, no como meras historias atractivas. En contraste, los místicos chinos y japoneses, como los taoístas y budistas zen, adoptan un enfoque diferente. Prefieren resaltar la naturaleza paradójica de la realidad, utilizando un lenguaje objetivo que presenta contradicciones lógicas. Esta técnica se ve en los koanes del budismo zen, que son acertijos absurdos diseñados para llevar al estudiante más allá de la lógica, preparándolo para la experiencia no verbal de la realidad. Los koanes no buscan respuestas intelectuales, sino que buscan despertar una comprensión directa. Los avances en física moderna, especialmente la teoría cuántica y la relatividad, también enfrentan limitaciones en el uso del lenguaje, ya que la naturaleza de la realidad atómica y subatómica no se puede describir completamente con nuestro lenguaje cotidiano. Esto coincide con el enfoque de los místicos, quienes han aceptado que la realidad trasciende la lógica y el lenguaje ordinario. Este paralelismo entre la física moderna y el misticismo oriental demuestra que ambos intentan comunicar una experiencia directa de la realidad, aunque utilizando diferentes medios.
El misticismo oriental ha desarrollado diversas formas de tratar los aspectos absurdos de la realidad. Mientras que en el hinduismo se utilizan mitos y metáforas, el taoísmo y el budismo zen prefieren exponer la naturaleza absurda de la realidad de manera más directa. Los koanes zen, como Mu, tienen como objetivo detener el pensamiento y permitir que el estudiante experimente la verdad de manera directa. La nueva física. La experiencia directa y mística de la realidad es vista por los místicos orientales como un evento momentáneo que altera nuestra comprensión del mundo. Los científicos del siglo XX, al enfrentar los descubrimientos de la física atómica, vivieron una experiencia similar, sintiendo que los fundamentos de su visión del mundo se tambaleaban. Figuras como Heisenberg y Einstein expresaron este sentimiento de desconcierto al enfrentarse a los nuevos conocimientos. La física moderna, con su teoría cuántica y de la relatividad, trajo consigo un cambio radical en nuestra comprensión del universo, cuestionando conceptos básicos como espacio, tiempo y materia. Este cambio de paradigma ha sido comparado con el despertar místico, como lo mencionaron los físicos Niels Bohr y el místico Sri Aurobindo. Ambos señalaron cómo sus experiencias les llevaron a una comprensión más profunda y radical de la realidad, cambiando la forma de experimentar el mundo. Esta nueva visión del universo es muy diferente de la física clásica, que estaba basada en el modelo mecanicista de Newton. Este modelo, que se mantuvo vigente durante siglos, veía el universo como un sistema mecánico donde todo ocurría en un espacio absoluto e inmutable, con un tiempo también absoluto. En la mecánica newtoniana, los fenómenos físicos eran explicados por el movimiento de partículas materiales, las cuales se consideraban inmutables en masa y forma. Newton postulaba que las fuerzas entre las partículas, como la gravedad, eran las responsables de los movimientos en el universo. Esta visión mecanicista fue adoptada por la ciencia durante 3 siglos, pero los descubrimientos de la física moderna comenzaron a cuestionar sus fundamentos. La teoría cuántica y la relatividad introdujeron conceptos que desafiaron la visión determinista y absoluta que Newton había establecido. La mecánica clásica, que había sido un éxito en la astronomía y en la explicación de diversos fenómenos físicos, fue desafiada cuando se descubrió que no era suficiente para describir los fenómenos eléctricos y magnéticos. Investigaciones como las de Michael Faraday y Clerk Maxwell mostraron que existía un tipo de fuerza que no podía ser explicada mediante el modelo mecánico. Estos avances marcaron el comienzo de un cambio radical que culminaría en la revolución de la física moderna, demostrando las limitaciones del modelo de Newton y revelando una realidad mucho más compleja y menos determinista. A pesar de los avances, la mecánica newtoniana siguió siendo la base de la física durante un largo periodo. Maxwell trató de explicar sus hallazgos mediante un modelo mecánico, sugiriendo que los campos electromagnéticos eran ondas elásticas en un medio llamado éter. Sin embargo, a medida que avanzaba la ciencia, quedó claro que los campos eran entidades independientes y no podían explicarse mediante modelos mecánicos. Einstein fue el primero en aclarar que no existía el éter y que los campos electromagnéticos eran entidades físicas por derecho propio. A comienzos del siglo XX, los avances en la teoría de la relatividad y la física atómica cambiaron por completo la concepción de la física. Einstein, con su teoría especial de la relatividad, unificó la mecánica clásica y la electrodinámica de Maxwell, modificando radicalmente los conceptos de espacio y tiempo. Según esta teoría, espacio y tiempo están relacionados y forman una continuidad cuatridimensional. Además, el concepto de espacio absoluto fue abandonado, y el tiempo se volvió relativo dependiendo de la velocidad de observación. La teoría de la relatividad también reveló que la masa es una forma de energía, conocida a través de la famosa ecuación E igual a mc². Esta ecuación muestra que incluso un objeto en reposo posee energía, y la velocidad de la luz, representada por la constante c, es esencial para describir fenómenos físicos a altas velocidades.
Aunque la teoría especial de la relatividad fue confirmada experimentalmente, la teoría general, que incluyó la gravedad, aún no se había confirmado de manera concluyente. A pesar de esto, sigue siendo la teoría más aceptada y utilizada en astrofísica y cosmología. La visión clásica de la física, basada en cuerpos sólidos que se movían por un espacio vacío, se desmoronó con la llegada de la física moderna. La física atómica y la teoría general de la relatividad transformaron nuestra comprensión del espacio-tiempo, haciendo que conceptos como espacio vacío y cuerpos sólidos perdieran su significado en contextos como la astrofísica y la cosmología. La física moderna ha mostrado que los objetos sólidos y el espacio vacío no tienen cabida en el universo a nivel subatómico y en escalas cósmicas. La teoría atómica moderna resolvió varios enigmas relacionados con la estructura de los átomos que no podían explicarse con el modelo de Rutherford. Uno de estos problemas era entender por qué la materia tiene un aspecto sólido si está mayormente compuesta de espacio vacío. A pesar de que los átomos están formados principalmente por vacío, la materia mantiene su apariencia sólida debido a un efecto cuántico vinculado a la naturaleza ondulatoria de los electrones. Este fenómeno hace que los electrones se muevan rápidamente dentro del átomo, creando una especie de rigidez que da a la materia su solidez. Otro misterio resuelto fue la estabilidad mecánica de los átomos. A pesar de las frecuentes colisiones entre los átomos, estos mantienen su configuración original. La teoría cuántica explica este fenómeno a través de las ondas de probabilidad que describen el comportamiento de los electrones, los cuales no siguen órbitas clásicas como los planetas, sino que existen en regiones específicas alrededor del núcleo. Estas regiones, o órbitas cuánticas, están determinadas por la naturaleza ondulatoria de los electrones, lo que permite que los átomos sean estables y su comportamiento repetitivo. Además, la interacción entre los electrones y los núcleos atómicos genera la diversidad de fenómenos que vemos en nuestro entorno. Las fuerzas de atracción entre los electrones y el núcleo son fundamentales para la formación de moléculas y la estabilidad de los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. Por otro lado, el estudio de los núcleos atómicos, que contienen la mayor parte de la masa del átomo, reveló la existencia de nuevas fuerzas nucleares, responsables de mantener los protones y neutrones unidos. Estas fuerzas son claves para entender la materia en su estado más básico. La teoría de la relatividad cambia completamente nuestra comprensión de la materia, mostrando que las partículas subatómicas no son indestructibles ni indivisibles. Cuando dos partículas colisionan con alta energía, se desintegran, pero en lugar de formar fragmentos más pequeños, crean nuevas partículas. Esta creación de partículas a partir de energía es clave para entender el mundo subatómico. Las colisiones de partículas subatómicas a alta energía, realizadas en aceleradores, nos permiten estudiar las propiedades de estas partículas, que a menudo tienen una vida extremadamente corta antes de desintegrarse. La física moderna demuestra que las partículas no son entidades aisladas, sino que su existencia depende de su interacción con otras partículas y del entorno. Este enfoque dinámico y relativista reemplaza el antiguo concepto de objetos estáticos compuestos de partes elementales. La teoría relativista también describe las fuerzas entre partículas como el intercambio de otras partículas, lo que fusiona los conceptos de fuerza y materia en un único patrón dinámico. Este modelo unifica la comprensión de las interacciones subatómicas y nos lleva a una visión del universo como un todo inseparable, similar a las ideas místicas de filosofías orientales. Hinduismo. El hinduismo, más que una religión definida, es un vasto y complejo sistema socio-religioso que abarca numerosos cultos, sectas y prácticas. Su vínculo con la filosofía es fuerte, pues se busca la experiencia directa y mística de la realidad, un concepto profundamente religioso. El pensamiento hindú ha influido en la vida cultural y social de la India a lo largo de los siglos,
mostrando una amplia gama de manifestaciones espirituales, desde las más intelectuales hasta las prácticas rituales populares. Los Vedas, una colección de antiguas escrituras, son la fuente espiritual fundamental, y sus enseñanzas han inspirado a los grandes pensadores de la India. Las enseñanzas más profundas del hinduismo se encuentran en los Upanishads, que explican la naturaleza de la realidad última, Brahman, el alma del universo. Brahman es un concepto impersonal y metafísico, más allá de los límites del intelecto humano. A pesar de esto, los hindúes adoran a una diversidad de dioses y diosas, considerándolos manifestaciones de esta realidad única. Esta comprensión se expresa en obras míticas como el Mahabharata y su diálogo espiritual, el Bhagavad Gita, que ilustra la batalla interna del guerrero en busca de la iluminación. El hinduismo también enfatiza la importancia de conceptos como karma y maya, que describen las interacciones dinámicas del universo y la ilusión de la separación de la realidad. La liberación espiritual, o moksha, es el objetivo central, y se puede alcanzar de diversas maneras, incluyendo la meditación, el yoga y la devoción a las deidades. Los métodos de acercamiento a la divinidad varían, pero todos buscan la unión con Brahman, la comprensión de que todo es parte de una misma realidad, un concepto que da al hinduismo su carácter diverso y tolerante. Budismo. El budismo ha sido una tradición espiritual predominante en Asia, extendiéndose a países como India, Sri Lanka, China, Japón y Corea, y ha influido profundamente en la cultura, arte e intelecto de estos lugares. A diferencia del hinduismo, que es mitológico, el budismo tiene un enfoque psicológico. Fundado por Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, se centra en el sufrimiento humano y cómo superarlo, sin interesarse por la metafísica, sino por cómo liberar a las personas del sufrimiento mediante la comprensión de la impermanencia, el karma y el nirvana. Tras la muerte de Buda, el budismo se dividió en dos ramas principales, Hinayana y Mahayana. La escuela Hinayana es más ortodoxa y sigue estrictamente las enseñanzas de Buda, mientras que la Mahayana es más flexible, enfatizando la importancia del espíritu de la doctrina más que su formulación original. El budismo Mahayana se extendió por Asia, adaptándose a diversas culturas, y desarrolló una filosofía que incorpora una experiencia mística directa y profundos aspectos psicológicos. El propósito de la meditación en el budismo Mahayana es alcanzar el despertar, trascendiendo las divisiones intelectuales y experimentando la realidad como una unidad no dividida. El budismo presenta las 4 nobles verdades, que definen el sufrimiento humano, sus causas, la posibilidad de superarlo y el camino para hacerlo. Según estas enseñanzas, el sufrimiento proviene del apego a la impermanencia y la creencia en un yo fijo. El camino para liberarse de este sufrimiento es el óctuple sendero, que promueve una vida equilibrada y consciente. Además, el budismo Mahayana enfatiza la importancia del amor y la compasión, con el ideal del bodhisattva, un ser que, habiendo alcanzado la iluminación, decide no entrar en el nirvana hasta que todos los seres lo logren. Esta escuela también destaca la fe, como se observa en la tierra pura, donde se cree que la fe en la naturaleza de Buda es suficiente para alcanzar el nirvana. El pensamiento chino. El pensamiento filosófico en China comenzó mucho antes de la llegada del budismo, con una tradición que alcanzó su máximo desarrollo en el último período Zhou. Durante este tiempo, se forjaron dos aspectos fundamentales en la filosofía china, uno práctico, centrado en la vida en sociedad y la moral, y otro místico, que aspiraba a la unión espiritual con el universo. Ambos aspectos se fusionaban en la figura del sabio, que combinaba sabiduría práctica e intuición para armonizar su vida con la naturaleza y la sociedad. Con el tiempo, surgieron dos grandes corrientes filosóficas, el confucianismo y el taoísmo. El primero se enfocó en la organización social y la ética, especialmente a través de la educación, mientras que el taoísmo se preocupó por la conexión con la naturaleza y el descubrimiento del Tao, el camino o principio universal.
Estas dos filosofías, aunque opuestas en sus enfoques, se complementaban, formando una visión integral de la vida humana. Con el tiempo, la escuela neoconfucionista intentó integrar el confucianismo, el budismo y el taoísmo, dando lugar a la filosofía de Chu-Xi. Confucio y Lao Tse, los fundadores de estas tradiciones, dejaron una huella profunda en la cultura china. Confucio, con su enfoque en la moral y la educación, transmitió su pensamiento a través de los 6 clásicos, mientras que Lao Tse, el autor del Tao Te Ching, planteó una filosofía más mística y contemplativa. Ambos filósofos, aunque con diferentes objetivos, influyeron en la estructura ética y espiritual de la sociedad china. El concepto del Tao se convirtió en el centro del pensamiento chino. Representaba el camino del universo, un proceso cósmico que se manifestaba en la naturaleza y en las acciones humanas. En este contexto, la vida humana debía alinearse con los ciclos naturales, observando patrones de expansión y contracción, conocidos como yin y yang. Estos principios opuestos, pero complementarios, simbolizan la dualidad fundamental de la naturaleza, y su interacción dinámica es esencial para entender el flujo de la vida y la armonía del universo. Taoísmo. El taoísmo se enfoca en la sabiduría intuitiva y la liberación de las convenciones sociales y racionales. A diferencia de las filosofías que valoran el conocimiento lógico, el taoísmo rechaza el intelecto como medio para comprender el Tao, considerándolo limitado. Este pensamiento se aproxima a otros sistemas filosóficos como el yoga y el budismo en su búsqueda de la iluminación, basada en la observación de la naturaleza y la conexión profunda con el universo. Los taoístas, al observar los cambios naturales, comprendieron que la transformación es inherente a todas las cosas. Uno de los conceptos fundamentales del taoísmo es la relación polar entre los opuestos, como el yin y el yang, que no solo son opuestos, sino aspectos interrelacionados de una misma realidad. Esta unidad implícita de los opuestos se expresa en el comportamiento humano, sugiriendo que todo cambio se da de manera espontánea y natural. Los taoístas proponen que el camino hacia el equilibrio radica en la aceptación de la relatividad de conceptos como el bien y el mal, en lugar de buscar una verdad absoluta. La influencia del taoísmo se extiende más allá de China, encontrándose paralelismos con la filosofía griega de Heráclito. Ambos filósofos compartieron una visión del cambio como algo cíclico y continuo. Según el taoísmo, actuar en armonía con la naturaleza, sin forzar los procesos, lleva a una vida equilibrada y satisfactoria. Este concepto, conocido como Wu-Wei, implica no interferir con el flujo natural de las cosas, permitiendo que la vida se desarrolle de manera espontánea y sin resistencias. Zen. El Zen se originó a partir de la interacción entre el pensamiento hindú y la mentalidad china, al llegar el budismo a China en el primer siglo de nuestra era. En ese momento, los pensadores chinos interpretaron las enseñanzas de Buda a través de sus propias filosofías, lo que llevó al surgimiento del Chean, que más tarde se transformó en Zen en Japón. Esta corriente mezcla influencias del misticismo hindú, el taoísmo y el pragmatismo confuciano, pero su propósito sigue siendo la iluminación, conocida como Satori. El Zen se enfoca en la experiencia directa de la iluminación y no en doctrinas ni filosofías extensas. En este sentido, rechaza la abstracción y el dogma, subrayando que la verdad última no puede ser expresada en palabras. Los maestros Zen usan métodos directos, como los koanes, para ayudar a los estudiantes a superar los límites del pensamiento conceptual y alcanzar el Satori, que no implica renunciar al mundo, sino vivir plenamente en él. La vida cotidiana es vista como el camino hacia la iluminación. En Japón, existen dos principales escuelas de Zen, la Rinzai, que enfatiza métodos súbitos como los koanes, y la Soto, que favorece un enfoque gradual mediante la meditación sentada, Zazen.
Ambas escuelas influyen profundamente en diversas prácticas japonesas, desde las artes marciales hasta la ceremonia del té, donde la perfección técnica se supera cuando el arte se vuelve arte sin arte, expresando la espontaneidad y la total presencia mental del Zen. La unidad de todas las cosas. Las tradiciones espirituales que se han abordado comparten una visión del mundo basada en la experiencia mística directa. Aunque estas tradiciones provienen de distintos contextos culturales, coinciden en un aspecto fundamental, la percepción de la unidad e interconexión de todas las cosas. Este concepto se refleja en diversas filosofías orientales como el hinduismo, el budismo y el taoísmo, que describen esta unidad con términos como Brahman, Dharma o Tao. En la vida cotidiana, la mente humana divide el mundo en objetos y sucesos separados, una abstracción que no refleja la realidad fundamental. Esta visión fragmentada es producto de la ignorancia y la mente que opera bajo ilusiones. El objetivo de las tradiciones místicas es llevar al ser humano a un estado de conciencia en el que se perciba esta unidad esencial, a menudo mediante la meditación, una práctica que ayuda a alcanzar un equilibrio mental. En este estado de meditación o samadhi, se logra una intuición profunda que revela la conexión de todas las cosas. Esta concepción de la unidad universal no es solo un principio espiritual, sino también una de las revelaciones fundamentales de la física moderna. A nivel atómico y subatómico, la ciencia ha comenzado a descubrir que todo en la naturaleza está interconectado y que las partículas no pueden entenderse como entidades separadas, sino como partes de un todo. El concepto de la unidad se refleja en la teoría cuántica, que se desarrolló a través de un análisis profundo de los procesos de observación. Aunque la teoría cuántica ha sido validada matemáticamente, su interpretación verbal sigue siendo un desafío. Según la interpretación de Copenhague, los sistemas observados en física subatómica se describen en términos de probabilidades, lo que refleja una realidad que no es determinista. Las partículas subatómicas no tienen una posición definida en un momento dado, sino que existen como tendencias a estar en ciertos lugares, lo que genera incertidumbre en su comportamiento. El proceso de observación en la física cuántica plantea problemas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y el papel del observador. Para estudiar una partícula subatómica, primero se debe prepararla, y luego se observa su comportamiento. Sin embargo, la medición de sus propiedades no puede separarse del proceso de observación, lo que implica que la partícula solo tiene significado dentro del contexto de estos experimentos. Este análisis subraya la interconexión entre el observador y el objeto observado, mostrando que la realidad cuántica no puede entenderse sin tener en cuenta el proceso mismo de observación. En la física atómica, el observador y la consciencia están implicados directamente en la percepción de los objetos. El acto de medir un objeto no solo revela su estado, sino que también lo define. Según Heisenberg, las leyes de la física atómica nos permiten predecir qué sensaciones experimentará el observador al interactuar con el objeto, pero la naturaleza de esos objetos depende de cómo el observador elija medirlos. Así, en el mundo subatómico, el observador no es imparcial ni objetivo, sino que participa activamente en la creación del conocimiento sobre el objeto. Esta idea de participación se refleja en la visión mística oriental, donde el observador y lo observado son inseparables. La distinción entre sujeto y objeto se desdibuja, llevando a una experiencia de unidad y trascendencia. Los místicos orientales buscan una conexión profunda que disuelve la individualidad, y este concepto de participación también está presente en la física cuántica, que considera que el universo es una red de relaciones, sin objetos separados, donde todo está interconectado. Más allá del mundo de los opuestos. Los místicos orientales experimentan todas las cosas como manifestaciones de una unidad básica, reconociendo la individualidad de cada una, pero percibiendo que las diferencias son relativas dentro de una totalidad. La idea de que los opuestos son interdependientes, como el bien y el mal, el placer y el dolor,
no es una perspectiva común en nuestro estado de conciencia habitual, donde se tiende a verlos como absolutos. Sin embargo, en la filosofía oriental, los opuestos son vistos como partes de una sola realidad. El místico trasciende la conceptualización intelectual y experimenta la unidad de los opuestos como una experiencia directa. Según el budismo y otras tradiciones orientales, la trascendencia del mundo de los opuestos es una meta espiritual. El concepto de unidad de los opuestos está presente en diversas enseñanzas, como el taoísmo, que los interpreta a través del flujo dinámico entre el yin y el yang, representando no una identidad estática, sino una interacción constante. La idea de que los opuestos forman una polaridad y que su conflicto nunca puede resolverse de manera absoluta está arraigada en el pensamiento oriental. La virtud, en este contexto, no consiste en erradicar lo malo, sino en encontrar el equilibrio entre los extremos. La polaridad masculina y femenina es otro ejemplo de esta interacción de opuestos. En la sociedad occidental, ha habido una tendencia a sobrevalorar los aspectos masculinos, mientras que los femeninos han sido suprimidos. Sin embargo, en el misticismo oriental, se busca integrar ambos aspectos de la naturaleza humana. La armonización de lo masculino y lo femenino se considera una meta fundamental, como lo ejemplifica la escultura de Shiva en el templo hindú de Elefanta, que simboliza la unidad entre ambos aspectos. Este principio se refleja en prácticas como el budismo tántrico, donde la unión de los aspectos masculino y femenino se representa en la iluminación. El paralelismo entre el misticismo oriental y la física moderna se hace evidente cuando se exploran los conceptos opuestos en el mundo subatómico. La física cuántica, por ejemplo, muestra cómo partículas y ondas pueden ser dos aspectos de la misma realidad, uniendo conceptos que antes se consideraban incompatibles. Este enfoque también se encuentra en la teoría de la relatividad, que unifica el espacio y el tiempo en un marco más elevado. La experiencia mística y la física moderna ambas proponen la existencia de una unidad dinámica más allá de las categorías opuestas tradicionales. La física cuántica y el misticismo oriental coinciden en su visión de una realidad que trasciende los conceptos opuestos. Ambos enfoques apuntan a una comprensión más profunda donde los opuestos, como existencia y no existencia, se disuelven. Los místicos orientales y los físicos atómicos coinciden en que la realidad no se puede describir adecuadamente con los conceptos tradicionales. En la física cuántica, los conceptos de partícula y onda se complementan, cada uno describiendo aspectos diferentes de la misma realidad, similar a cómo los místicos experimentan una realidad multidimensional que va más allá de los opuestos. La teoría cuántica explica cómo las partículas se describen tanto como partículas como ondas. La posición y el momento de una partícula no pueden ser conocidos con precisión al mismo tiempo, lo que se describe mediante el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio muestra que existe una limitación fundamental en la forma en que podemos medir y comprender las partículas subatómicas. El concepto de complementariedad, introducido por Niels Bohr, se refiere a cómo las representaciones de partícula y onda son necesarias para describir completamente la naturaleza subatómica. Este principio también resuena con antiguas ideas filosóficas, como las de los sabios chinos, que veían los opuestos como complementarios en el flujo dinámico de la realidad. Espacio-tiempo. La física moderna ha confirmado que los conceptos que usamos para describir la naturaleza son limitados y creados por la mente, no son rasgos de la realidad. Con el tiempo, estas concepciones deben modificarse a medida que ampliamos nuestra experiencia. Los conceptos de espacio y tiempo ocupan un lugar fundamental en nuestra comprensión del mundo, tanto en la vida cotidiana como en la ciencia y filosofía. La teoría de la relatividad revolucionó nuestra visión de estos conceptos, desafiando la física clásica que los consideraba absolutos e independientes. La física clásica defendía la idea de un espacio tridimensional absoluto y un tiempo que fluía uniformemente, independientemente de los objetos.
Estos conceptos, profundamente arraigados en la filosofía occidental, fueron influenciados por los griegos, quienes creían que la geometría era una verdad eterna y divina. Según ellos, los cuerpos celestes se movían en esferas concéntricas perfectas. La geometría, para los griegos, no solo era la base de la filosofía, sino una expresión de la perfección divina. Esta visión perduró en Occidente hasta que Einstein demostró que la geometría es una construcción mental, no una propiedad inherente de la naturaleza. Por otro lado, la filosofía oriental siempre consideró que el espacio y el tiempo son construcciones de la mente. Los místicos orientales los veían como conceptos relativos y limitados. A diferencia de la antigua Grecia, los pensadores orientales no otorgaron a la geometría el mismo estatus, y sus ciencias no intentaban imponer un orden geométrico perfecto sobre la naturaleza. Los conceptos de espacio y tiempo en las filosofías orientales se asociaban con estados particulares de conciencia, lo que reflejaba una disposición similar a la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad, basada en la idea de que todas las mediciones de espacio y tiempo son relativas al observador, transformó por completo nuestra comprensión. Einstein mostró que la posición de un objeto solo puede definirse en relación con otro y que el tiempo, al igual que el espacio, es relativo. Este descubrimiento cambió nuestra comprensión de los sucesos y permitió que las leyes físicas fueran formuladas de manera que fueran válidas para todos los observadores, independientemente de su posición o movimiento. El concepto de espacio-tiempo, fundamental para la física moderna, revela que el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino que están unidos de manera indivisible. Esta relación entre ambos se observa especialmente cuando se analizan fenómenos a altas velocidades, donde las medidas de distancia y tiempo dependen del movimiento del observador. Por ejemplo, los astrónomos, que observan el universo a grandes distancias, saben que la luz tarda en viajar desde los cuerpos celestes, lo que significa que siempre ven el pasado, nunca el presente. Este fenómeno, sin embargo, les permite estudiar la evolución de los objetos celestes. La teoría de la relatividad refuerza esta unión entre espacio y tiempo. Antes de esta teoría, se pensaba que las distancias y el tiempo eran constantes, pero la relatividad muestra que ambos se alteran con la velocidad. A medida que un objeto se mueve más rápido, su longitud en la dirección del movimiento se reduce y el tiempo se dilata, es decir, los relojes en movimiento avanzan más despacio. Este fenómeno se ha comprobado experimentalmente, como en el caso de las partículas subatómicas, que viven más tiempo cuando viajan a altas velocidades. Esta relación entre espacio y tiempo también tiene un paralelo en el misticismo oriental, donde se considera que ambos están interconectados de manera más profunda, como se describe en el budismo mahayana. En ese contexto, se experimenta la interpenetración del espacio y el tiempo, algo que también se refleja en las teorías científicas modernas. Esta visión del mundo, tanto en la física como en el misticismo, muestra una concepción dinámica y unificada del universo, donde todos los elementos están conectados de manera intrínseca. La relatividad general lleva más allá la teoría especial, incorporando la gravedad, que se explica como una curvatura del espacio-tiempo. Aunque la curvatura es difícil de imaginar en un espacio cuatridimensional, se pueden utilizar analogías con superficies curvadas en dos dimensiones para entender cómo el espacio-tiempo puede ser curvado por la gravedad. Esta analogía, aunque limitada, permite vislumbrar cómo las propiedades geométricas del espacio-tiempo afectan a los objetos que se mueven dentro de él, brindando una visión más profunda de la naturaleza del universo. El estudio de la geometría desde la perspectiva de dos insectos sobre superficies diferentes revela que las leyes de la geometría varían dependiendo de la superficie. Si la superficie es curva, como una esfera, la geometría no será euclidiana. Esta diferencia en las leyes geométricas es más evidente a medida que se aumentan las figuras y sus dimensiones.
De forma similar, un espacio tridimensional curvado se define cuando las leyes de la geometría euclidiana no se aplican, y su curvatura depende de la distribución de la materia en él, tal como lo expuso Einstein en su teoría de la relatividad. Las ecuaciones de campo de Einstein permiten determinar la curvatura del espacio en relación con la distribución de la materia. Estas ecuaciones no tienen una única solución, lo que genera diversos modelos del universo, los cuales se investigan en cosmología. El espacio-tiempo no es solo un espacio tridimensional curvado, sino que se extiende al tiempo, lo que significa que la curvatura afecta tanto al espacio como al flujo temporal. En un espacio-tiempo curvado, el tiempo fluye a diferente ritmo dependiendo de la proximidad a los cuerpos masivos, como planetas o estrellas. Los efectos más intensos de la curvatura se observan cuando una estrella colapsa, llegando a formar un agujero negro. En este proceso, la gravedad se intensifica tanto que ni la luz puede escapar de la estrella, creando lo que se denomina horizonte de eventos. Aunque el colapso para un observador externo parece detenerse, para la estrella misma el tiempo sigue su curso. Los agujeros negros, cuya existencia fue predicha por la teoría de la relatividad, son un fenómeno importante en astrofísica, pues ilustran cómo la curvatura del espacio-tiempo influye en la percepción del tiempo y la materia. La teoría de la relatividad de Einstein transformó la comprensión del espacio y el tiempo, eliminando la noción de tiempo y espacio absolutos. El espacio-tiempo está curvado de manera diferente según la distribución de la materia, lo que altera el flujo temporal en diversas partes del universo. Este concepto también se refleja en la experiencia mística, donde se habla de un presente eterno, similar a la visión de la física moderna, que sugiere que las percepciones del tiempo pueden trascender lo lineal y convencional. En la física relativista, el espacio y el tiempo se consideran como un único continuo cuatridimensional. Cada observador, al avanzar en el tiempo, percibe nuevas porciones de este espacio-tiempo, pero la totalidad de los sucesos existe antes de que sean experimentados. Los diagramas cuatridimensionales ayudan a ilustrar cómo las interacciones de las partículas se proyectan en este espacio, siendo una valiosa analogía para la experiencia mística, donde el espacio y el tiempo se fusionan en una continuidad viva, no lineal. Los místicos orientales, al igual que los físicos, sostienen que pueden trascender la experiencia común del tiempo. Afirman que el pensamiento transcurre en el tiempo, pero la visión trasciende este límite. La experiencia del espacio-tiempo, según las enseñanzas místicas, es atemporal y no está sujeta a la causalidad, como ocurre en el espacio-tiempo cuatridimensional. Al trascender el tiempo, los místicos rompen con la cadena de causas y efectos, lo que se asemeja a lo que la física relativista describe cuando se elimina la dirección del tiempo en los diagramas cuatridimensionales. El universo dinámico. La visión mística oriental sostiene que todo lo que existe es una manifestación de una realidad última e indivisible, que trasciende nuestras concepciones intelectuales y se expresa de diversas formas. Para los hindúes, budistas y taoístas, esta esencia es dinámica y se manifiesta constantemente en el flujo y cambio del universo. El concepto central de las escuelas místicas, como la budista Kegon, es entender el universo como un proceso en constante movimiento, y esta idea se remonta también a filósofos como Heráclito y otros místicos en diversas culturas. Los términos utilizados en las filosofías orientales reflejan la naturaleza dinámica del cosmos. En la tradición hindú, el concepto de Brahman implica crecimiento y movimiento, mientras que el término Rita, relacionado con la naturaleza del universo en el Rig Veda, también expresa un orden dinámico que refleja el flujo de las cosas. El Tao en la filosofía china y el karma en el hinduismo y el budismo amplían esta visión del mundo como un sistema de relaciones en constante transformación, donde todo está interconectado. El budismo y el taoísmo insisten en que la clave para la iluminación y la comprensión del universo es aceptar el flujo y no resistirse al cambio.
El concepto de samsara en el budismo describe el ciclo interminable de cambios en el mundo, y los seres iluminados son aquellos que fluyen con él sin apego. En el taoísmo, se enseña que los sabios se adaptan al Tao, moviéndose armoniosamente con el flujo natural de la vida. De manera similar, la física moderna ha comenzado a ver el universo de manera dinámica, observando las partículas subatómicas y sus interacciones dentro de un contexto de movimiento continuo. Según la teoría cuántica, las partículas no son estáticas, sino que siempre están en movimiento, y este comportamiento también se refleja en las escalas mayores del universo, como las estrellas y las galaxias, que están en constante rotación, expansión y contracción, demostrando que el cosmos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, es un proceso en perpetuo movimiento. La física moderna y las antiguas creencias hindúes coinciden al entender el universo como un proceso cíclico, donde la materia y la energía se transforman de manera continua. En la búsqueda de entender la estructura de la materia, los avances de la física en el siglo XX han desvelado un mundo subatómico, compuesto por partículas que no son estáticas, sino que poseen un carácter dinámico. Estas partículas, que forman la base de la materia, no son estructuras rígidas, sino patrones energéticos que cambian constantemente, revelando un universo en constante transformación. El estudio de las partículas subatómicas nos obliga a abandonar la visión clásica de la materia como una sustancia estática. La relatividad y la teoría cuántica han demostrado que la materia es, en realidad, energía en constante actividad. La equivalencia entre masa y energía, expresada en la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc², es crucial para comprender cómo las partículas se crean y destruyen en procesos de alta energía, transformando masa en energía y viceversa. Este concepto transforma nuestra concepción de la materia, viéndola no como un objeto fijo, sino como un fenómeno dinámico que se manifiesta a través de la interacción entre partículas. Al igual que en la física moderna, las filosofías orientales, como el budismo y el taoísmo, conciben el mundo no como un conjunto de sustancias fijas, sino como procesos en constante cambio. Estas tradiciones intuitivamente captaron el carácter dinámico y no sustancial de la realidad, similar a las concepciones modernas sobre la materia. Los budistas, por ejemplo, ven los objetos como sucesos o hechos, negando la existencia de una sustancia material eterna, lo que coincide con la visión actual de la materia como patrones de energía en un flujo constante. Vacío y forma. La visión clásica del mundo, basada en partículas sólidas e indestructibles, fue reemplazada por una nueva perspectiva de la física moderna que transformó el concepto de vacío. La teoría cuántica y la relatividad cambiaron nuestra comprensión de las partículas y su interacción con el espacio, considerando el vacío como una entidad dinámica, fundamental para los campos de fuerza subatómicos. El campo, inicialmente propuesto por Faraday y Maxwell, se asocia no solo con la electromagnética, sino también con la gravedad, donde los campos gravitacionales son inseparables del espacio. La teoría de la relatividad unificó la física clásica de los campos, describiendo cómo la presencia de un objeto sólido afecta la estructura del espacio a su alrededor. En esta visión, no hay distinción entre el campo y el espacio curvado, ya que ambos forman una unidad inseparable. La teoría general de la relatividad muestra que los cuerpos materiales y su entorno están interrelacionados, con la materia determinando la geometría del espacio y siendo afectada por ella. La teoría de la gravedad de Einstein mostró que la inercia de un objeto está relacionada con la materia del universo, una idea influenciada por el principio de Mach. Este principio sugiere que los cuerpos solo poseen inercia porque interactúan con el resto del cosmos. Esta visión fue un hito, revelando que la unidad entre la materia y su entorno se extiende incluso a escalas cósmicas. En el mundo subatómico, la teoría del campo cuántico describe las interacciones de las partículas, considerando que las partículas son condensaciones de campos, con una realidad dinámica que da origen a todo lo físico.
Este enfoque comparte similitudes con las enseñanzas filosóficas orientales, como el concepto de vacío, que no es nada, sino una esencia creativa que da lugar a todas las formas. La teoría del campo cuántico desafía conceptos tradicionales al describir las interacciones entre partículas no como fuerzas, sino como intercambios de partículas virtuales, como los fotones en interacciones electromagnéticas. Estas interacciones ocurren en un campo cuántico que está presente en todo el espacio y se considera la base de todas las partículas y sus interacciones. Los procesos de creación y destrucción de partículas, como los mesones virtuales, suceden en tiempos muy breves, permitidos por el principio de incertidumbre. En este marco, las partículas no son entidades aisladas, sino manifestaciones de un campo continuo. El vacío cuántico no es un vacío absoluto, sino un espacio lleno de partículas virtuales que nacen y desaparecen constantemente. Este vacío dinámico es una manifestación del campo cuántico y está intrínsecamente conectado con las partículas. Los descubrimientos sobre el vacío revelan una relación dinámica y constante entre la materia y el espacio, transformando nuestra comprensión del universo. Este punto de vista también resuena con ciertos principios del misticismo oriental, que describe la fuerza y el movimiento como innatos en los objetos y seres, no impuestos externamente. En la física cuántica, se percibe que las partículas y sus interacciones son reflejos de patrones dinámicos y que el vacío, lejos de ser vacío, es un entorno dinámico de creación y destrucción constante, lo que subraya la naturaleza interconectada del universo. La danza cósmica. El estudio de la materia subatómica ha revelado que los componentes atómicos no existen como entidades aisladas, sino que son partes de una red de interacciones dinámicas formadas por un flujo constante de energía. Esta interacción genera una danza cósmica continua de partículas, donde los átomos están constituidos principalmente por tres partículas: el protón, el neutrón y el electrón. Estas partículas, junto con el fotón, forman la base de la materia, aunque algunas, como el neutrón, son inestables y se transforman en otras partículas a través de procesos como la emisión beta. Cada partícula tiene su antipartícula correspondiente, y las transformaciones entre partículas son comunes, como en la desintegración de los neutrones. Estas transformaciones ocurren rápidamente y tienen efectos importantes en la ciencia, como la radiación utilizada en biología y medicina. El universo subatómico está compuesto por una serie de partículas estables e inestables, que, a pesar de su corta vida, pueden recorrer distancias grandes en relación con su tamaño. Las partículas estables, como los protones, electrones y fotones, son fundamentales para las estructuras del mundo material, mientras que las inestables solo existen por periodos extremadamente cortos. El número de partículas conocidas es vasto, pero las que tienen una vida más larga y viajan más lejos son muy pocas. Estas partículas se crean y se aniquilan a través de colisiones en aceleradores de partículas, y cada tipo de partícula juega un papel en la interacción con otras, formando una red compleja de relaciones. Las interacciones entre las partículas se dividen en 4 categorías principales: las fuertes, las electromagnéticas, las débiles y las gravitacionales, cada una con características y efectos diferentes. Entre ellas, las interacciones fuertes son las más intensas y son responsables de la cohesión del núcleo atómico, mientras que las interacciones gravitacionales, aunque débiles, dominan a gran escala. Las interacciones débiles, a pesar de su corto alcance, permiten procesos como la desintegración de partículas y otras interacciones fundamentales. Estas interacciones son cruciales en los experimentos de física de alta energía, donde las partículas colisionan, se destruyen y se regeneran en nuevas formas. Las partículas creadas en estas colisiones se transforman en otras partículas estables a través de un complejo proceso, que se puede observar de manera indirecta en dispositivos como las cámaras de burbujas, donde se pueden ver las huellas de estos procesos dinámicos. En los laboratorios,
Las colisiones de partículas se generan artificialmente mediante máquinas que aceleran las partículas a energías muy altas. Sin embargo, en el espacio, los procesos naturales en el centro de las estrellas producen colisiones similares, generando radiación electromagnética. Los rayos cósmicos, compuestos principalmente de protones, llegan a la atmósfera terrestre y al colisionar con las moléculas de aire, crean una cascada de partículas secundarias. Este fenómeno ocurre de manera constante, produciendo una danza de creación y destrucción de partículas en el aire. Los experimentos en los laboratorios, como los realizados en el CERN, capturan imágenes de este fenómeno, donde se observan interacciones complejas entre partículas. Estas interacciones incluyen la creación y destrucción de partículas virtuales, las cuales no pueden ser observadas directamente debido a su corta existencia. En estos procesos, las partículas emiten y reabsorben constantemente partículas virtuales, lo que forma una red de interacciones dinámicas. A través de diagramas de Feynman, se representan estas interacciones, donde las partículas intercambian virtualmente otras para generar nuevas partículas. El concepto de la danza cósmica de la energía, como se describe en la física moderna, refleja una visión dinámica del universo similar a las antiguas concepciones místicas. Los místicos orientales, como los hindúes, han utilizado la imagen de la danza para expresar la naturaleza cíclica y rítmica de la existencia, donde creación y destrucción son dos aspectos de un mismo proceso. Esta idea se representa en la figura de Shiva, el dios hindú de la danza, cuya danza simboliza el ritmo eterno del universo y el equilibrio entre la vida y la muerte. La física cuántica también confirma que toda la materia está involucrada en esta danza cósmica, no solo los seres vivos, sino también las partículas inorgánicas. Todas las interacciones en la materia ocurren mediante la emisión y absorción de partículas virtuales. Este proceso de creación y destrucción es fundamental para la existencia misma de la materia, ya que las partículas subatómicas están en constante interacción, lo que determina sus propiedades. La danza cósmica se extiende incluso al vacío, que también participa en la creación y destrucción de modelos de energía. Simetrías del quark. ¿Un nuevo koan? El mundo subatómico, aunque en constante cambio, sigue patrones claros y definidos. Las partículas dentro de una misma categoría son idénticas, con propiedades como masa y carga eléctrica que son constantes. Estas propiedades permiten clasificar las partículas en grupos diferenciados. A pesar de la dinámica del mundo subatómico, surgen patrones muy definidos que recuerdan a la estructura atómica, donde los átomos de un tipo específico son idénticos entre sí y están organizados según la tabla periódica. En la física subatómica, las partículas también presentan propiedades como spin, que siguen patrones matemáticos específicos. Estas similitudes entre el comportamiento de las partículas subatómicas y los átomos sugieren que ambas estructuras están regidas por principios cuánticos similares, donde los estados de excitación y la vibración de las partículas generan estos patrones. Las partículas subatómicas, como los hadrones, siguen secuencias específicas de masas y espines, lo que hace posible clasificarlas dentro de modelos bien definidos. Los patrones observados en las partículas aún no pueden explicarse completamente mediante estructuras internas, ya que la física subatómica no ofrece una comprensión clara de cómo se forman estos patrones. A pesar de la dificultad para comprender los detalles de las partículas subatómicas, los físicos han logrado organizar los patrones observados de manera empírica. Las partículas no pueden analizarse como objetos compuestos de partes definidas, pues al colisionar, sus fragmentos no corresponden a partes más pequeñas, sino a hadrones formados por la energía de la colisión. Esto hace que la estructura de las partículas se entienda de manera dinámica, a través de procesos e interacciones, y no como objetos estáticos. El concepto de simetría ha sido fundamental para clasificar las partículas, ya que está relacionado con las leyes de conservación.
Las simetrías en el espacio y el tiempo permiten la conservación de magnitudes como el momento y la energía durante las interacciones. La simetría de una partícula también se aplica a sus interacciones, y los procesos que involucran partículas conservan ciertas cantidades, como la carga eléctrica y el spin, lo que ayuda a describir sus interacciones y patrones. El descubrimiento de patrones simétricos en las partículas ha impulsado a los físicos a buscar una simetría básica que explique la estructura de la materia, un concepto con raíces en la filosofía de los antiguos griegos. Para los pitagóricos, los patrones numéricos simétricos eran la esencia de todo, mientras que Platón pensaba que los átomos de los elementos tenían formas sólidas y regulares. En la filosofía griega, la simetría y la geometría se asociaban con la belleza y la perfección. En contraste, las tradiciones místicas orientales, aunque utilizan esquemas simétricos como símbolos o herramientas de meditación, no consideran la simetría una propiedad fundamental de la naturaleza, sino más bien una construcción mental. En su arte, como en las pinturas en los jardines japoneses, predomina la asimetría. La búsqueda de simetrías en la física de partículas refleja la influencia helénica, aunque este enfoque puede parecer en desacuerdo con la visión del mundo emergente de la ciencia moderna. Sin embargo, también existe una escuela de pensamiento que ve las partículas como resultados de la interacción dinámica y no como características fundamentales. Esta visión, que está en consonancia con la filosofía oriental, propone una comprensión de las simetrías más alineada con los avances de la física contemporánea. Patrones de cambio. La física enfrenta grandes desafíos para explicar las interacciones entre partículas, especialmente al intentar integrar la teoría cuántica y la de la relatividad. Aunque los patrones observados en el mundo de las partículas reflejan su naturaleza cuántica, los modelos cuánticos no son suficientes para explicar las altas energías involucradas, por lo que se necesita una teoría cuántico-relativista. La teoría del campo cuántico fue un primer intento, pero no se ajusta bien para describir interacciones fuertes entre partículas. Así, los físicos comenzaron a buscar modelos que pudieran representar las interacciones complejas de las partículas. La teoría de la matriz S se presenta como un enfoque adecuado para describir estas interacciones. La matriz S es una colección de probabilidades que representan las posibles reacciones entre hadrones. A diferencia de otros modelos, como el de Feynman, los diagramas de la matriz S no representan el mecanismo detallado de la reacción, sino que se centran en las partículas iniciales y finales, sin precisar los puntos específicos del espacio y tiempo. Esto permite superar algunas de las dificultades de la teoría del campo, como la localización precisa de las interacciones. Lo novedoso de la matriz S es que cambia el enfoque de las partículas hacia los sucesos. En lugar de tratar a las partículas como objetos aislados, se considera que son manifestaciones de interacciones entre varios procesos de medición. Este enfoque cuatridimensional, que integra la teoría de la relatividad y la cuántica, permite describir la estructura dinámica de los hadrones a través de sus reacciones e interacciones, y no solo por la disposición fija de sus partes constituyentes. La teoría de la matriz S redefine la estructura de los hadrones, viéndolos no como objetos fijos, sino como una serie de reacciones posibles. Esto coincide con lo observado experimentalmente, ya que los hadrones se desintegran en otras combinaciones de partículas en las colisiones de alta energía. Además, este enfoque explica cómo las partículas, como el protón, pueden existir potencialmente como diferentes combinaciones de hadrones, dependiendo de la energía disponible para las reacciones. Las interacciones entre hadrones fluyen a través de canales de reacción, que son determinados por probabilidades y la energía disponible en el proceso. Las fuerzas de interacción fuerte son fundamentales para describir los hadrones como estados intermedios de una red de reacciones, pues influyen en su dispersión, disolución y reorganización en modelos diferentes. La teoría de la matriz S, en lugar de usar partículas virtuales,
Emplea la propiedad de cruce para describir la relación entre fuerzas y partículas. Esto se ilustra mediante diagramas de reacciones entre partículas que se pueden leer de distintas maneras, representando diferentes canales de una misma interacción. El concepto de cruce se refiere a cómo los procesos en distintos canales se describen con los mismos elementos en la matriz S. Estos canales muestran cómo lo que aparece como una fuerza en uno de ellos se manifiesta como una partícula intermedia en el otro. A pesar de que los diagramas de la matriz S son difíciles de visualizar debido a su naturaleza relativista, se utiliza esta propiedad para asociar fuerzas y partículas, mostrando las conexiones entre ellos de manera abstracta. La teoría de la matriz S también permite describir el intercambio de una familia de hadrones, los cuales se entienden como diferentes estados excitados de un mismo hadrón. Este enfoque ha sido crucial para avanzar en la comprensión de las reacciones de los hadrones y ha abierto la puerta a una explicación dinámica de sus patrones. A medida que se incorporan más principios en la teoría, se busca comprender cómo las leyes de conservación surgen de la estructura misma de la matriz S y cómo ésta puede reflejar las simetrías y patrones de los hadrones. El gran desafío de la teoría de la matriz S es usar estos principios generales para deducir la estructura matemática de las singularidades dentro de la matriz S, lo que permitiría explicar de manera más precisa las propiedades de los hadrones. A medida que se desarrollan nuevas hipótesis y principios, como la independencia de los desplazamientos en el espacio-tiempo y el principio de causalidad, los físicos continúan trabajando para que la matriz S pueda reflejar todos los patrones y simetrías de las partículas subatómicas, con implicaciones filosóficas profundas sobre cómo nuestra observación influye en la naturaleza de las partículas. Los cambios en el mundo físico y subatómico no se consideran leyes fundamentales, sino más bien tendencias internas que ocurren de manera natural y espontánea. Estas transformaciones en las partículas se expresan como probabilidades de reacción, originando estructuras y modelos simétricos. En el primer Ching, los cambios también generan estructuras, como los trigramas y hexagramas, representaciones simbólicas de los patrones de cambio. A través de estas formas, se refleja la constante alteración y movimiento, sin leyes fijas, fluyendo a través de los espacios vacíos, de manera similar a cómo la energía fluye en las reacciones de partículas. Desde la perspectiva china, todo lo que existe surge de estos patrones de cambio y se interpreta no como algo estático, sino como etapas transitorias dentro del Tao, un proceso cósmico continuo. El Tao se caracteriza por sus movimientos y transformaciones, y las líneas de los trigramas se denominan líneas de cambio, representando gradaciones que ilustran el paso de un estado a otro. De manera similar a los modelos de partículas, las estructuras formadas por los cambios pueden organizarse en patrones simétricos, como el modelo octogonal de los trigramas. La simetría entre estos patrones y los modelos de física moderna radica en la concepción común de que el cambio y la transformación son primarios, mientras que las estructuras y simetrías resultan secundarias. El concepto central del primer Ching es que los trigramas representan estados de transición continua, en un proceso constante de cambio, reflejando el movimiento y la transformación más que el estado fijo de las cosas. Esta visión es paralela a la interpretación moderna de las partículas subatómicas, donde lo importante no son los objetos en su estado estable, sino sus transiciones dentro de un proceso cósmico continuo. Interpenetración. La física moderna ha mostrado que la idea de los ladrillos básicos como componentes de la materia ya no puede sostenerse. En el pasado, se pensaba que los átomos y partículas subatómicas estaban compuestos de elementos fundamentales, pero estos resultaron ser estructuras complejas. Las teorías actuales sugieren que las partículas son procesos y que la materia está interconectada. A pesar de esto, muchos físicos siguen buscando partículas elementales, mientras que otros, como Jeffrey Chu, defienden una visión alternativa. La naturaleza no puede reducirse a entidades básicas,
sino que debe comprenderse a través de la autocongruencia de sus componentes. La teoría de la tira de bota rechaza la visión mecanicista del universo, afirmando que todo está interrelacionado y que ninguna parte es fundamental. Según esta filosofía, el universo es como una telaraña dinámica, donde la estructura global depende de la congruencia entre todas sus partes. Esta idea se relaciona con la filosofía oriental, en especial con el taoísmo, que ve el mundo como un todo indivisible y autónomo, sin la necesidad de un legislador divino. La visión de Chu, que se acerca a la concepción oriental del universo, sugiere que las leyes de la naturaleza no son absolutas ni definitivas, sino aproximaciones que pueden cambiar con el tiempo. Los avances científicos, por lo tanto, no buscan la verdad última, sino aproximaciones cada vez más precisas a la naturaleza. En física de partículas, por ejemplo, se omiten ciertas interacciones debido a su debilidad relativa, pero se espera que futuras teorías las integren. Finalmente, esta visión de la naturaleza cuestiona la idea de las leyes fundamentales que han guiado la ciencia durante siglos. En lugar de concebirlas como eternas y divinas, se entiende que las leyes son construcciones humanas, imperfectas y sujetas a revisión. La idea de autocongruencia en la ciencia moderna tiene paralelismos con el concepto oriental de Li, el principio de organización, que refleja una armonía natural en la que todas las partes del universo están conectadas sin que ninguna sea más fundamental que las otras. La interpenetración en el budismo mahayana describe la interrelación dinámica de todas las partes del universo, que no solo ocurre en el espacio, sino también en el tiempo. En el estado iluminado, esta interpenetración se experimenta como una conexión armoniosa entre todos los fenómenos. Este concepto, aunque similar a la tira de bota en física, va más allá de las explicaciones científicas tradicionales, presentando una visión mística de la interdependencia entre todas las cosas. En la teoría científica de la tira de bota, se postula que todas las interacciones de las partículas subatómicas pueden deducirse de sus interacciones fuertes, especialmente dentro del marco de la teoría de la matriz S. Los modelos propuestos dentro de esta teoría, aunque no completamente congruentes, sugieren que los hadrones interactúan entre sí de una manera autocongruente, formando estructuras compuestas que se mantienen unidas por partículas intercambiadas. El modelo de tira de bota de los hadrones propone que cada partícula contiene a todas las demás de forma dinámica y autocongruente, algo similar al concepto budista de interpenetración. Esta idea resalta la complejidad de las interacciones a nivel subatómico y cómo todas las partículas, aunque distintas, están intrínsecamente conectadas. Los avances recientes en física han permitido una mejor comprensión de estos fenómenos, mostrando la viabilidad de un enfoque como el de la tira de bota. La interpenetración también se refleja en la filosofía de Leibniz, quien describió el mundo como compuesto por mónadas, cada una reflejando todo el universo. Esta idea tiene similitudes con el pensamiento budista y la teoría de la tira de bota, lo que sugiere una visión compartida de la realidad en la que cada parte contiene a la totalidad. La comparación entre estos enfoques filosóficos y científicos revela un entendimiento común sobre la naturaleza interconectada del universo. Epílogo. Las filosofías religiosas orientales buscan un conocimiento místico que trasciende el razonamiento y las palabras. Este conocimiento, aunque no pueda demostrarse de manera concluyente, puede ser experimentado de forma directa e intuitiva. Se busca mostrar que los paralelismos entre la física moderna y el misticismo oriental no son solo coincidencias, sino puntos convergentes de una visión del mundo más profunda y congruente, que se puede experimentar de distintas maneras, ya sea a través de la ciencia, la meditación o la percepción personal. La física moderna ha revelado una visión del mundo que, aunque es fundamentalmente diferente a la visión mecanicista clásica, refleja una interconexión similar a la del misticismo oriental. Ambos caminos, el científico y el místico, tienen una base empírica,
El físico observa la materia y el místico la consciencia. Estas aproximaciones nos llevan a descubrir una realidad que trasciende la apariencia superficial de las cosas, mostrando que la ciencia y el misticismo no solo son compatibles, sino que ambas son necesarias para una comprensión completa de la vida. La interacción entre ambas perspectivas podría transformar nuestra sociedad hacia una visión más integrada y armónica del mundo. Apéndice a la segunda parte. Desde la primera edición de El Tao de la Física, los avances en física subatómica han sido significativos, reforzando los paralelismos entre la física y el pensamiento oriental. La investigación reciente ha confirmado que los componentes de la materia están interconectados, lo que refuerza la idea de una interrelación cuántica. Este descubrimiento ha revelado conexiones no locales en la física subatómica, que permiten que los fenómenos se relacionen de maneras más sutiles de lo que se pensaba antes, y vincula estas interacciones con la psicología de Jung, posiblemente con la parapsicología. A diferencia de la física clásica, donde la probabilidad se utiliza cuando no se conocen todos los detalles, en la física cuántica la probabilidad surge debido a las conexiones no locales que afectan el comportamiento de las partículas. Estas conexiones, que no siguen las leyes de la separación espacial, son fundamentales para entender fenómenos cuánticos como el salto de un electrón entre órbitas o la desintegración de partículas subatómicas. A pesar de que la física clásica y cuántica emplean la probabilidad de manera similar, la diferencia radica en que las variables ocultas en la física cuántica son no locales y afectan al universo como un todo, en lugar de a partes separadas. El teorema de Bell, derivado del experimento EPR, refuerza la postura de Bohr, demostrando que la realidad cuántica no se puede explicar a través de partes separadas. Este teorema sugiere que el universo está interconectado de forma fundamental, algo que coincide con las enseñanzas del misticismo oriental. A pesar de los avances en la teoría cuántica, aún existen desafíos en la unificación de la teoría cuántica con la teoría de la relatividad general, y se siguen realizando investigaciones para integrar ambas en una teoría completa de la gravedad cuántica. La teoría de matriz S y el enfoque de la tira de bota han llevado a descubrimientos revolucionarios en la física de partículas, al eliminar la necesidad de entidades fundamentales y explicar la naturaleza mediante su autoconsistencia. Aunque estos enfoques se alinean con el pensamiento oriental y presentan un desafío para los físicos convencionales, han avanzado en la comprensión de la estructura subatómica sin recurrir a quarks físicos, revelando una nueva forma de ver la interacción entre partículas. La estructura del quark, en este contexto, se interpreta como una red de energía interrelacionada, sin componentes básicos, sino como patrones dinámicos. Este avance se apoya en el concepto de orden, que juega un papel fundamental en la teoría de matriz S, mostrando que las interconexiones subatómicas siguen patrones ordenados, descritos mediante la topología. La teoría ha generado nuevos modelos que explican la estructura del quark sin necesidad de postular entidades físicas. Esta comprensión del orden también ha influido en el pensamiento de otros científicos, como David Bohm, quien busca integrar la consciencia en la teoría de la materia, abriendo nuevas fronteras para la ciencia. La convergencia de las teorías de Bohm y Chu podría dar lugar a un nuevo paradigma que combine la física cuántica y la relatividad con la consciencia humana. Apéndice a la tercera edición. La creación del libro El Tao de la Física se originó a partir de una experiencia vivida en la playa de Santa Cruz en 1969. Después de esa vivencia, el autor diseñó un fotomontaje que representaba a Schive danzando, relacionado con las colisiones de partículas en una cámara de burbujas, como una forma de ilustrar los paralelismos entre la física y el misticismo. Al mudarse a Londres, tuvo una visión en la que sentía que los paralelismos entre la física moderna y el misticismo oriental serían reconocidos públicamente algún día. Esto le inspiró a escribir un libro sobre el tema, que se publicó en 1975 y se tradujo a más de una docena de idiomas.
El libro fue acogido con gran entusiasmo, superando las expectativas del autor y alcanzando ventas de más de 1 millón de ejemplares. Este éxito permitió al autor viajar y dar conferencias en diferentes partes del mundo, lo que le permitió comprender mejor el contexto cultural de su trabajo. La respuesta positiva al libro y a sus conferencias le hizo reflexionar sobre la transformación cultural en curso, donde las ideas de la física moderna y el misticismo oriental se alineaban con una visión holística y ecológica del mundo. La gente se sintió identificada con el mensaje de la obra, especialmente en su conexión con el cambio de conciencia que está ocurriendo en diversas áreas de la sociedad. El cambio de paradigma que aborda en su obra tiene como base la necesidad de un cambio en la percepción de la realidad, una crisis que afecta a las instituciones y que es reflejo de una visión del mundo obsoleta. El autor destaca que este cambio está en marcha y propone una nueva visión ecológica que ve el mundo como un todo interconectado. Este nuevo paradigma está siendo apoyado por la ciencia moderna, pero también se encuentra en armonía con tradiciones espirituales. Este cambio es visto como una respuesta a los problemas globales, como la guerra nuclear y la crisis ambiental, y se manifiesta como una transformación profunda en la forma de entender la realidad. El autor subraya que su tesis original sigue siendo válida y ha sido confirmada por avances recientes en diversas ciencias. Aunque este punto de vista aún no es ampliamente reconocido, está ganando terreno, y varios libros y conferencias sobre la relación entre ciencia y misticismo reflejan un creciente interés en esta conexión. La obra ha contribuido a una ampliación del mensaje original, demostrando que el misticismo y la filosofía eterna son fundamentales para el nuevo paradigma científico. En el nuevo paradigma de la ciencia, la relación entre las partes y el todo cambia profundamente. Mientras que el paradigma clásico consideraba que el todo se entendía a partir de sus partes, el nuevo enfoque sostiene que la totalidad es primordial, y solo comprendiendo la dinámica global se pueden inferir las propiedades de las partes. Este cambio se reflejó primero en la física cuántica, donde se reveló que las partes no tienen propiedades fijas, sino que dependen del contexto. La visión de la unidad e interrelación de todas las cosas, común en la filosofía oriental y en las tradiciones místicas, es fundamental para entender esta nueva perspectiva. El segundo criterio del nuevo paradigma aborda el cambio de pensar en términos de estructura a hacerlo en términos de proceso. Mientras que el paradigma clásico enfatizaba estructuras estables, el nuevo paradigma considera que lo primordial es el proceso, el cual es dinámico y en constante cambio. Esta visión, que se expresa en la teoría de la relatividad de Einstein, muestra que las partículas subatómicas no son estructuras fijas, sino modelos dinámicos de energía. Esta concepción también está presente en las tradiciones místicas orientales, donde el mundo se ve como un proceso en constante transformación. El tercer criterio del nuevo paradigma es el reconocimiento del papel del observador en la ciencia. En el paradigma clásico, se creía que las descripciones científicas eran objetivas e independientes del observador. Sin embargo, en el nuevo paradigma, se entiende que la epistemología, o el proceso de conocimiento, debe formar parte integral de toda teoría científica. Esto es coherente con el pensamiento místico, donde el conocimiento requiere una participación total del ser, eliminando la separación entre el observador y lo observado. Las críticas a el Tao de la física han sido diversas, especialmente dentro de la comunidad científica. Al principio, muchos físicos desconfiaron del enfoque místico del libro, considerando que compararlo con la física moderna era una amenaza a sus teorías. El misticismo, erróneamente visto como algo confuso y poco científico, fue uno de los principales puntos de conflicto. Sin embargo, se argumenta que las experiencias místicas, lejos de ser vagas, se caracterizan por la claridad y la iluminación, conceptos que están en sintonía con las teorías científicas actuales. Se destacan dos críticas recurrentes.
La primera cuestiona cómo algo tan efímero como la teoría física puede compararse con una experiencia mística considerada atemporal. La respuesta se basa en que la ciencia no busca verdades absolutas, sino descripciones aproximadas que mejoran con el tiempo. La física moderna, incluida la mecánica cuántica, no invalida los conceptos de teorías anteriores, sino que los refina. En este sentido, los conceptos que enlazan la física moderna y el misticismo seguirán siendo relevantes, incluso con futuras investigaciones científicas. La segunda crítica sostiene que los físicos y los místicos exploran realidades diferentes, pero se argumenta que, en realidad, ambos se ocupan de distintos aspectos de una única realidad. Los físicos investigan los niveles de la materia, mientras que los místicos exploran las interioridades de la consciencia. Ambos utilizan herramientas sofisticadas para percibir niveles no ordinarios de la realidad, lo que genera similitudes en sus modelos organizativos. A pesar de las diferencias de enfoque, la física y el misticismo comparten un terreno común, como lo demuestra la ciencia moderna. La evolución actual y las posibilidades futuras en la ciencia están marcadas por un cambio de paradigma. En mis estudios, me di cuenta de que la física newtoniana ya no era el modelo para otras disciplinas. La nueva física y su enfoque en sistemas no vivos ya no tienen la misma relevancia para el avance de otros campos científicos. La extensión de paralelismos entre el misticismo y la ciencia ha avanzado en diversas áreas, como la neurociencia, la psicología transpersonal y las ciencias sociales, que han integrado enfoques espirituales en sus teorías. El misticismo oriental y sus paralelismos con las tradiciones místicas occidentales también han cambiado en mi perspectiva. A medida que la ciencia occidental desarrolla un nuevo paradigma, nuestras propias tradiciones espirituales deben adaptarse a estos cambios, incorporando valores ecológicos y postpatriarcales. Movimientos como la política verde y la espiritualidad centrada en la creación son ejemplos de esta evolución. A lo largo de los años, mi contribución ha sido sintetizar estos cambios, y he tenido la suerte de conocer a personas extraordinarias que han fortalecido esta visión. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el Tao de la física de Fritjof Capra. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la conexión entre la ciencia moderna y el misticismo oriental. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre el cambio de paradigma en las ciencias y su relación con las tradiciones espirituales. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.